últimamente hemos estado hablando muchísimo de los beneficios de las hormonas bioidénticas y hoy es uno de esos días donde vamos a hablar de quiénes son los candidatos perfectos para recibir este tipo de terapia. Así es que tengo la compañía del doctor Oriol Oliver el día de hoy para que nos platique un poco acerca del tema. Vamos a recibirlo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto para mí, doctor! Claro, y el gusto es nuestro también poder hablar contigo y con el auditorio, con todo tu público, sobre un tema que en realidad, como bien dice, hemos estado tocándolo. Hoy vamos a hablar de quiénes son los candidatos para recibir este tipo de tratamiento, sin antes decir que en el futuro, en unos programas subsiguientes, vamos a hablar de cáncer y de hormonas bioidénticas. Entonces, hoy no vamos a tocar el tema de cáncer, vamos a dejarlo para otra ocasión y vamos a hablar de quiénes son los candidatos para este tipo de tratamiento. Claro. Hay que decir, lo primero que hay que decir al aire es que después de los 30 años empiezan a disminuir todas las hormonas en el organismo. Entonces, eso es una verdad absoluta. Entonces, nosotros a partir de esa edad podemos hacer análisis muy particulares en cada ser humano, en cada persona que llega a la consulta solicitando o planteando los problemas que vamos a mencionar ahora. Y entonces, por eso, todos, hombres y mujeres, a partir de los 30 años van a ser candidatos siempre que tengan déficit hormonal a que nosotros podamos suplir las hormonas en su organismo, que siempre la ventaja que tienen las bioidénticas, y por eso insistimos en ella, es que vamos a dar la dosis exacta. O sea, analizamos a cada persona, estudiamos a cada persona, a diferencia de las sintéticas que tú vas a la farmacia y te compras, por ejemplo, esta tiene 100 miligramos de esto, tiene 5 miligramos de esto otro. Claro, que a lo mejor tú no necesitabas tanto, ¿no? O necesitas más. Claro, porque todos los organismos no son iguales, todos no pesamos lo mismo, todos no tenemos un índice de masa corporal igual, todos no tenemos la misma estatura, o sea, distribuir cualquier sustancia, incluyendo las hormonas, distribuirla en el organismo, no es lo mismo distribuirlo en un organismo mayor que en uno menor. Entonces, a diferencia de la sintética, aquí nosotros vamos a suplir justo las necesidades de cada hormona. Empezando por la pregnenolona, por ejemplo, nosotros cuando hablamos aquí siempre hablamos de estrógeno, de progesterona, de testosterona. Sin embargo, hay otro grupo de hormonas, por ejemplo, hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento que todo el mundo piensa que se le da a los niños para lograr alcanzar una estatura determinada, pues no es así. Por ejemplo, la hormona de crecimiento es excelente en los casos aquellos que obligatoriamente padecen de insomnio y damos todo un grupo de cosas que no resuelve nosotros dándole hormona de crecimiento antes de dormir. Además, va a mejorar la masa muscular, va a disminuir la grasa abdominal, va a haber una respuesta mayor al ejercicio con la hormona de crecimiento. Van a desaparecer todas las contracturas que a veces involuntariamente tenemos en el cuerpo, van a desaparecer las arrugas verticales que aparecen en los labios, por ejemplo, en las personas mayores. Entonces, por mencionarte la hormona de crecimiento. Claro. Como te decía ahorita, la pregnenolona, las abuelas de todas las hormonas, que da lugar o ayuda a otro tipo de hormona como la DEA, de hidroepiandrosterona, que es la que da los impulsos sexuales, las fantasías sexuales. O sea, en el caso de los varones, por ejemplo, no siempre se resuelve con la pastillita azul. Claro. En el caso de los varones, tú le puedes dar la pastillita azul y no suceder nada. Sin embargo, cuando nosotros damos los niveles que requiere, por ejemplo, de testosterona en el caso del varón, no solo mejoramos masa muscular, disminuimos la pérdida de peso, aumentamos la libido, como nadie se imagina, ese apetito sexual, las ganas de vivir. Y que va a ser mucho más beneficioso que la pastillita azul, que finalmente es un compuesto químico. Que va a tener una limitación extrema, a diferencia de que tú, por ejemplo, lo que tú requieres, lo que tu organismo ya ha ido perdiendo, nosotros lo vamos reponiendo. Y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Tú ves a dos individuos de la misma edad haciendo la misma rutina de ejercicio y uno tiene el abdomen marcado y el otro no. El otro está panzón y tú dices, tienen el mismo tiempo, con la misma intensidad, con el mismo entrenador, haciendo lo mismo en el mismo horario. ¿Y por qué uno sí y el otro no? La diferencia está en que uno, a pesar de la misma edad,
tiene los niveles de testosterona muy altos y el otro no lo tiene alto. Entonces, o sea, cuando hablo de alto, hablo de los requerimientos con lo que normalmente trabaja el organismo. Entonces, las hormonas las satanizaron, por ejemplo, en el 2002 se hizo un estudio donde se habló, claro, no eran de bioidéntica, era de sintética, pero aún tengo que defender parte de la sintética, porque después de ese estudio donde se trató de satanizar y decir de cáncer, de hablar de cáncer y hormonas, qué sé yo, después se demostró que no es así. Claro. O sea, que las hormonas es como el fuego. Las hormonas, me gusta compararlas con un fuego. El fuego es excelente para cocer los alimentos, es excelente para dar calor. O sea, el fuego cuando tú lo controlas tiene una utilidad enorme. Sin embargo, un fuego descontrolado, por supuesto, que acaba con cualquier lugar. Entonces, con las hormonas sucede lo mismo. Hay que dar la cantidad exacta, por ejemplo, de lo que requiere el individuo, estudiándolo muy particularmente, sabiendo cuáles son sus necesidades, pero lo otro es que hay que hacer estudio previo. Por supuesto. Nosotros estudiamos en el caso de los varones el PSA, o sea, la hormona que tiene que ver con la próstata, que tiene que ver. Okay. Entonces, el antígeno prostático específico lo estudiamos, hacemos ultrasonido abdominal pélvico, donde vemos próstata, donde vemos hígado. En el caso de la mujer, claro, en el caso de la mujer, mamografía, hacemos estudios por supuesto, de citología, de ultrasonido abdominopélvico, vemos cómo están los ovarios, cómo está el endometrio. En aquellas que tienen entonces útero, por ejemplo, tenemos que suplir dando progesterona para evitar la hiperplasia endometrial, para evitar el cáncer de útero. O sea, cuando nosotros damos las hormonas de manera controlada, es como sucede lo mismo con el fuego. Lo tenemos controlado. Funciona perfectamente y cumple con nuestras necesidades. Lo mismo va a suceder con las hormonas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que hacer estudio previo, hay que dar los requerimientos necesarios, y esto no es un producto que se pueda dar en estéticas o se pueda dar... no. Sí, claro. ¿Qué sucede con estos productos? Que además hay que administrarlos subcutáneamente en la región del glúteo, en el caso de los peles, con un adaptador, tiene que ser personal profesional. Esto hace que no se prostituya el tratamiento, y dos, que no existan los inconvenientes propios de estos tratamientos. Porque el temor que le tenemos a las hormonas es mal infundado, es porque se ha manejado en algunas ocasiones de manera inadecuada, pero cuando se hace de manera controlada, yo te puedo decir que los beneficios a todo el mundo y a todo nivel es enorme. Claro. Y se requiere, como te decía, a partir de los 30 años, todo el mundo va a tener algún déficit hormonal, y ese es el que vamos a suplir en cada uno. O sea, no es que les vamos a dar a todos las mismas hormonas. Exacto. O sea, porque tu pariente, tu comadre está usando esto yo lo voy... No. Tú vas a requerir unos mililitros muy diferentes a lo que va a requerir tu mamá, a lo que va a requerir tu abuela, a lo que va a requerir tu amiga. Entonces, ese es el análisis que nosotros hacemos, donde priorizamos mucho la entrevista, donde por encima incluso de los laboratorios, nosotros la sintomatología de la paciente o de los pacientes, porque casi siempre tratamos en pareja, hombres y mujeres, esas necesidades exactas son las que nosotros vamos a suplir de acuerdo a esta entrevista, de acuerdo al expediente que nosotros elaboramos, porque esto es importante decirlo. A ver, por ejemplo, una entrevista para que nosotros analizamos con las pacientes o los pacientes para hormona bioidéntica no demora menos de 2 horas. Es una consulta... es muy rápida. No, 2 horas, te digo. Es una consulta de 2 horas, solo la consulta. Claro, que normalmente con otro paciente tú te demoras 1 hora. En el caso de estos pacientes, por eso se requiere tanto cuidado, por eso tenemos que ser tan celosos a la hora de nosotros ver quiénes son candidatos y quiénes no son candidatos. Claro. ¿Y a qué tú eres candidato? O sea, porque tú puedes ser candidato, por ejemplo, como decía ahorita, a la hormona de crecimiento, otro no es candidato a la hormona, no la requiere la hormona de crecimiento, hay quien requiere oxitocina, hay quien no requiere oxitocina, que es la hormona de la felicidad, claro. Por ejemplo. Analizamos, por ejemplo, pero antes de las 8 de la mañana, en todos los pacientes, los niveles de cortisol en sangre. Este mundo estamos muy alterados. Tú vas por la calle y el de atrás te está tratando de gritar. A veces sí, vivimos con mucha agresividad y con mucho estrés.
Esto se debe a los niveles elevados de cortisol. La población mundial tiene niveles tan elevados de cortisol que entonces tenemos un nivel de agresividad tan grande y entonces todo esto somos capaces de modificarlo. Entonces, cuando regresan los pacientes a los 3, 4, 5, 6 meses, cuando regresan con nosotros, te das cuenta de que su vida completamente cambió. Me encanta. O sea, me encanta. Todo el mundo te dicen, es que tengo otro hombre a mi lado, tengo otro esposo. A ver, ya. O soy otra persona. O yo soy otra persona. Ya me aman en la casa. Claro. O sea, ya no me dicen que soy una anciana posmenopáusica. ¿Por qué? Porque cambiamos el estilo y la proyección de vida en todos estos pacientes. Me encanta. Entonces ya usted lo sabe, mujeres, hombres, todos somos candidatos para recibir este tipo de tratamientos que aparte son naturales en su mayoría y personalizadísimos de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Qué buen resumen has hecho. Eres un genio. Muchísimo. Felicidades. No, gracias a ti por siempre enseñarnos este tema que es tan interesante. Por favor, dinos dónde contactar. Sí, estamos en AMECAE. Pueden contactarme al teléfono 884-1577 y 688-6600. Con mucho gusto los atendemos. Me encanta, Oriol. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes siempre por la invitación. Excelente información. Y qué bueno que este programa haga estas cosas. Ojalá muchos programas lo hicieran. Pues bueno, porque llegamos a muchos. Sabe que invitadísimo para cuando quiera seguir platicando de este tema. Gracias. Amigos, ustedes no se despeguen porque todavía hay mucho más aquí en Supermanzana 21. Regresamos.